Detente un momento e imagina que bajo una de las estructuras más misteriosas e impresionantes de la historia de la humanidad, se esconde otra reliquia aún más misteriosa. ¿Y si te dijera que oculto directamente bajo la Gran Pirámide de Giza hay un barco de madera perfectamente conservado de más de 4000 años de antigüedad? ¿No me crees? Entonces, no te muevas de aquí. En este video, te llevaremos a un emocionante viaje de descubrimiento en el que aprenderás todo sobre el misterioso barco del Sol de Keops, también conocido como el barco volador. Sumérgete con nosotros en el fascinante mundo de los antiguos egipcios y aprende los secretos de esta impresionante obra maestra de la construcción de barcos antiguos. Acompáñanos en este viaje de aventuras mientras seguimos la pista de este misterioso hallazgo que puede proporcionar importantes respuestas a preguntas que han desconcertado a los científicos durante siglos. ¿Estás preparado para viajar en el tiempo a una de las civilizaciones más importantes de la historia de la humanidad? Entonces, abróchate el cinturón y resolvamos juntos el misterio de la nave solar de Keops. Una nave bajo la pirámide. Si a veces lees o escuchas que la nave del Sol del Gran Re se encontró directamente bajo la pirámide, no es del todo cierto. Los cimientos de las pirámides están hechos de sólidos bloques de piedra, nadie ha excavado nunca directamente debajo de las pirámides. El barco se encontró ligeramente por debajo del flanco sur de la Gran Pirámide. La ubicación del hallazgo parece indicar que el barco fue colocado deliberadamente al pie de la pirámide como una especie de portal. El barco fue descubierto en 1954 por un arqueólogo egipcio llamado Kamal el-Mayyak, que buscaba entradas ocultas a la pirámide. El barco estaba perfectamente enterrado en una fosa. Lo inusual de este barco era toda una serie de circunstancias. No fue solo el lugar donde se encontró lo que asombró a los arqueólogos, sino también la forma en que el barco estaba incrustado en la arena. La magnífica barca había sido meticulosamente desmontada en piezas individuales y cuidadosamente embalada. Una vez más, daba la impresión de que los antiguos egipcios querían conservar aquí algo que durara mucho tiempo. Pero, ¿con qué fin? El barco es básicamente una antigua barca egipcia muy grande, pero por lo demás bastante normal, unos 43 metros de eslora, y ensamblada a partir de la increíble cantidad de 1224 piezas individuales. Se supone que se construyó hacia el 2600 a.C., durante el reinado del faraón Keops. En la actualidad, los científicos sospechan, no sin razón, que este barco nunca se construyó para navegar por aguas reales. Más bien, los egiptólogos sospechan que este artefacto era un barco solar volador que servía para fines puramente rituales. Una obra maestra de la construcción de barcos. A día de hoy, las barcas y botes de los antiguos egipcios resultan fascinantes no solo por su forma inusual, con los fondos casi planos y los tablones de madera en la proa y la popa que se tiran hacia arriba, sino porque estas embarcaciones eran increíblemente precisas y estaban finamente elaboradas. No se utilizaba ni un solo clavo y los tablones encajaban tan perfectamente que los barcos eran estancos incluso sin sellarlos con alquitrán. Las barcas se fabricaban exclusivamente con las mejores maderas y hierbas resistentes, absolutamente herméticas, duraderas y flexibles. La madera utilizada para construir la barca solar procedía de los poderosos y antiguos cedros del Líbano. Las estacas eran de espino cristiano. Se utilizaron cuerdas y cintas de hierbas robustas para amarrar los tablones artísticamente curvados. El barco, que ahora tiene más de 4000 años, estaría en condiciones de volver a navegar en cualquier momento si se botara. Sin embargo, como ya se ha dicho, es mucho más probable que los antiguos egipcios nunca tuvieran intención de botar este magnífico barco. Los expertos sospechan que esta nave se dejó en las pirámides como símbolo de las naves voladoras sagradas, como símbolo de la vida eterna. Nave solar de Re. En el antiguo Egipto existían diversas representaciones y jeroglíficos que mostraban barcos y naves como esta. Las representaciones indican diversos usos en el comercio, el transporte de mercancías y personas y, por supuesto, rituales religiosos. Una posición destacada entre las representaciones rituales de barcos entre los egipcios la ocupaba la nave solar de Re. En la imaginación religiosa de los antiguos egipcios, esta nave navegaba diariamente por el cielo, lo que correspondía al curso del sol desde el este sobre el punto más alto del sur hacia el oeste. Cuando los egipcios miraban al cielo, Re navegaba acompañado de una hueste de ayudantes celestiales en su barca real. Al lado de Re, según la imaginación, la estación del año, había otros dioses y figuras míticas. Para nosotros, hoy en día resulta asombroso que una cultura tan avanzada en tantos aspectos, y quizá incluso tecnificada, tuviera unas ideas religiosas tan intensas e ingenuas.
Se dice que los egipcios tenían amplios conocimientos astronómicos y algunos científicos marginales afirman incluso que este pueblo mantenía contactos con especies espaciales o que posiblemente ellos mismos vinieron a la Tierra desde un planeta lejano. Pero las simples ideas de un dios surcando el cielo no encajan del todo en la imagen de una superraza altamente tecnificada. O simplemente aún no hemos entendido algo correctamente. ¿Qué opinas tú? Si puedes imaginar lo que pasaba por el corazón y la mente de los habitantes del antiguo Egipto, nos encantaría que nos lo dijeras. Con el Manthet al inframundo. En la lengua egipcia aquí la nave solar Manthet. El mito describe cómo Rey viaja al inframundo en su barca todas las tardes tras la puesta de sol, para levantarse a la mañana siguiente y cruzar el cielo una vez más. Durante su viaje por el cielo, el dios pasaba por diversas estaciones, que en Egipto se asociaban con la liberación de ciertos poderes mágicos. Pero la imaginación de la gente iba mucho más allá y aquí quizá podamos acercarnos a las conexiones entre la barca y las pirámides. En la mitología egipcia, el viaje del Manthet a través del cielo diurno y por el inframundo era un símbolo de muerte, renacimiento y renovación. Este concepto de renacimiento era una parte importante de la religión y la cultura egipcias. La idea de la vida después de la muerte y la preparación para el renacimiento pueden encontrarse en muchos aspectos de la vida egipcia. La momificación y los ritos para los muertos son solo dos ejemplos. En ciertos periodos, los egipcios vivían casi únicamente para prepararse para la muerte inminente mediante sus actividades. La conclusión de que la gran barca fue enterrada con fines rituales delante de la gran pirámide para llevar al gran rey Keops a través del inframundo y a una nueva vida tras su muerte es obvia, si no fuera por una circunstancia que anula inmediatamente todas estas consideraciones. ¿Dónde está Keops? Cuando los arqueólogos centroeuropeos examinaron las pirámides por primera vez hace unos 200 años, parecía tan claro como el agua, estas magníficas estructuras debían de ser mausoleos o lugares de enterramiento de grandes reyes. Las suposiciones de que el faraón Keops estaba enterrado en las pirámides se remontan a las descripciones del antiguo erudito Heródoto, entre otros. Sin embargo, cuando Heródoto viajó por Egipto, Keops ya llevaba muerto unos 2000 años. En Egipto, incluso los guías turísticos de la época podían haberse equivocado. De este modo vino al mundo un mito que posiblemente distorsiona nuestra visión de la cultura de los antiguos egipcios hasta nuestros días. Nunca se encontró en las pirámides la momia de un gran rey o reina. Había momias en los pasillos, pero pertenecían a figuras menores y se demostró que fueron colocadas allí mucho después del reinado de Keops. En el interior, las pirámides no se parecen a las magníficas tumbas que conocemos del Valle de los Reyes o de los ritos funerarios de otras culturas. Los pasillos y los pozos no presentan ninguna decoración especial y parecen haberse mantenido con una funcionalidad casi minimalista. No hay inscripciones que revelen cuándo se construyeron las pirámides, por quién y con qué fin. Lo que durante mucho tiempo se pensó que eran cámaras funerarias probablemente tenían fines muy distintos, según los últimos descubrimientos. En el interior de las pirámides se han encontrado algunos jeroglíficos que hacen referencia a Keops, pero ahora se interpretan casi unánimemente como pintadas. No permiten sacar conclusiones claras sobre el año de construcción o el uso de las pirámides. Hasta la fecha no se ha encontrado la momia del faraón Keops y no existen pistas sobre la ubicación de la tumba de uno de los mayores gobernantes de Egipto. Keops parece haber desaparecido de la faz de la tierra. Por supuesto, se piensa que la momia de Keops podría estar enterrada en otra tumba que aún no se ha descubierto o que los restos del gran gobernante han sido víctimas de los ladrones de tumbas. Los arqueólogos han descubierto miles de tumbas en las últimas décadas. Sin embargo, algunos de los más grandes gobernantes de Egipto han desaparecido hasta nuestros días. Además de Keops, entre ellos se encuentra la faraona Nefertiti, conocida por su extraordinaria belleza, y los investigadores aún no están seguros al 100% de las momias o tumbas de Hatshepsut, Akenatón o también Tutmosis I. Arriba y lejos en la barca del sol. Para los amigos de lo fantástico y lo sobrenatural, una cosa es cierta: los egipcios tuvieron contacto con extraterrestres o viajaron ellos mismos por el espacio. Por lo tanto, podría ser que las deidades desaparecidas simplemente zarparan en sus barcas solares, o más bien en sus naves espaciales. Bastantes amigos de las teorías insólitas quieren ver en las pirámides una tecnología misteriosa hasta ahora incomprendida. Las ideas van desde grandes centrales eléctricas hasta portales de teletransporte. La nave delante de la pirámide en este caso era quizá una referencia al uso de las pirámides como centro de viajes intergalácticos. No lo sabemos.
Aunque los antiguos egipcios representaron todas las escenas imaginables de su vida cotidiana y religiosa en miles de relieves, no hay ni una sola representación en todo el país que represente la construcción o el uso real de las pirámides. Esto resulta asombroso si se tiene en cuenta que unas estructuras gigantescas como estas debieron de ocupar seguramente algún lugar destacado en la cultura. De los rayos solares, en cambio, hay bastantes imágenes. Además de los relatos pictóricos que representan viajes o trabajos sobre las aguas, los barcos voladores aparecen con sorprendente frecuencia. Casi siempre en relación con un símbolo solar radiante, surcan el cielo con una dedada o incluso con personas corrientes a bordo. Un museo para el barco volador. Cualquiera de estas teorías sea cierta, lo cierto es que el antiguo barco sigue fascinando y cautivando a millones de personas cada año. El barco ha sido cuidadosamente restaurado y se expone en un museo especialmente construido junto a la pirámide de Khufu. Escenificada como una construcción voladora, es muy fácil para los numerosos visitantes del lugar imaginar a un rey divino navegando hacia la puesta de sol en una magnífica barca como esta. La cultura de Egipto fascina, entretiene y divide a la gente hoy en día como ninguna otra. ¿Crees que hay algún significado más profundo detrás del barco volador o simplemente los egipcios olvidaron la antigua barcaza aquí? Esperamos tus comentarios y te deseamos que lo pases bien. Nos vemos la próxima vez en Los Mundos Ocultos.